cuando pasamos más de 6, 5, 7 horas sentados, realmente somos personas sedentarias, ¿no? Que practicamos ejercicio ocasionalmente. El ejercicio de por sí ya va a ayudar, es un antidepresor. Igual que el alcohol, las drogas o el cannabis son depresores, el ejercicio físico ya de salida genera una serie de sustancias que, como todos sabemos, químicas, que favorecen el que seamos personas positivas, energéticas y que tengamos una visión de la vida un poco más agradable que las personas que no practican deporte. Y esto vamos a echarle mucha culpa a los youtubers, vamos a echarle mucha culpa a los instagramers y a todos los de redes sociales en la actualidad. Un difundidor o promotor del ejercicio físico no puede ser alguien que salga sin camiseta, luciendo un cuerpo perfecto, cuando sabemos que esto no es la realidad, que la práctica de ejercicio físico tiene que ser algo agradable, tiene que ser algo suave, que no necesitamos ni machacarnos, ni ponernos tipazos. El deporte juega un rol fundamental en la salud mental. Bienvenidos al nuevo episodio de Activa tu Progreso. Hoy tenemos aquí a José Vidal. Si no lo conocéis, ahora lo vais a conocer. ¿Os está gustando mucho este contenido, este apartado del canal de YouTube, los podcasts en los que entrevistamos a gente profesional de la salud, gente que considero importante, gente que tiene un mensaje importante que daros y lo tengo cerquita de mí y dije a ver si podía aportar su granito de arena? Bienvenido, José. Encantado. Lo primero de todo, ¿quién es José Vidal y a qué se dedica? Para que te conozca un poquito la gente. Bueno, soy graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, tengo un máster en Gestión del Talento y en Alto Rendimiento Deportivo y básicamente en la actualidad me dedico a ejercer como entrenador personal y preparador físico. Soy también el director académico del sector Fitness European Academy, organizamos formaciones relacionadas con el mundo del entrenamiento y del fitness y bueno, esta es mi labor en la actualidad. ¿Qué te motivó, qué te inspiró a dedicarte al fitness? ¿Qué te hizo a ti la chispa para decir, esto es lo que me gusta y es que esto es lo que quiero dedicarme? Bueno, sinceramente lo tuve claro desde el inicio. Yo cuando estudiaba COU ya quería haber entrado en el INEF en aquella ocasión. Llegué tarde a las pruebas de acceso y no pude entrar en el INEF en aquella ocasión. Me matriculé, hice 3 años de Derecho y en el tercer año de Derecho me puse a trabajar con un abogado y vi un poco lo que se hacía en el mundo de los juristas y yo pasaba muchísimas más horas ya en el gimnasio, ya daba artes marciales en el gimnasio porque era cinturón negro de kickboxing y hacía defensa personal, etcétera. Y decidí, bueno, evidentemente mi ejercicio profesional no puede dedicarse a algo que no me apasiona tanto, porque ya me apasionaba. Y hice un giro radical, me dejé la Facultad de Derecho, Fíjate. me matriculé en el TAFAT, que entonces era el grado, era un grado experimental todavía, y de ahí hice el acceso luego a la licenciatura. Que no eres ni el primero ni el único que empieza haciendo algo y termina haciendo otra cosa. Bueno, eso es lo normal. Ahora mis hijos están en esta situación ahora, yo les digo que tienen que tomar la decisión con calma porque eso va a condicionar el resto de tu futuro, ¿no? Muchas veces tienes la idea de lo que es una determinada carrera, pero hasta que no empiezas a ejercer no sabes realmente en qué te vas a ocupar, ¿no? Es cierto que a mí el derecho me gustaba, me dio formación, me dio muchas lecturas y experiencia, pero para ejercer profesionalmente no era lo que yo quería hacer. Me gusta mucho ese mensaje porque yo soy de las personas que yo empecé un grado medio de gestión administrativa, ya actualmente soy entrenador personal y son a lo mejor 2 presupuestos, pero tuve que pasar por ahí para poder darme cuenta que no era lo que me gustaba y lo que a mí me gustaba era esto. Bueno, y por experiencia personal también te digo que al final todo sirve, todo suma y al final, antes o después, eso que te ha formado en un momento determinado acabas utilizándolo de otra manera. Lo estás poniendo, algo seguro que es lo que hiciste en su momento te está viniendo bien. Todo suma. Todo suma. Importancia, ¿qué filosofía tienes tú del entrenamiento? ¿Cómo la ves tú? ¿Cuál es tu filosofía? Porque cada uno tenemos una filosofía, ¿no? Luego, evidentemente, a rasgos generales hay unos principios del entrenamiento, pero para ti... Bueno, en realidad nosotros tenemos un corazón central en el sistema que es el músculo. La gente le da importancia a otro tipo de sistemas. Yo creo que la clave está en el músculo. O sea, mi filosofía está en estimular al músculo. El músculo no sabe si el entrenamiento es de fuerza, si el entrenamiento es de resistencia, si el entrenamiento es de flexibilidad. Eso son capacidades físicas y manifestaciones de cómo se usa ese tejido. Y cuando el tejido, es decir, el músculo se usa, se contrae, se relaja, se estimula,
eso genera una serie de adaptaciones en el resto de órganos y sistemas. Entonces la filosofía está en estimular este músculo. Más allá de trabajar una u otra disciplina, más Sí, allá de trabajar otra capacidad física, lo que la gente tiene que entender es que el ser humano está diseñado para el movimiento. Es decir, nosotros nos encamamos 20 o 30 días y desaparecemos del mapa, ¿no? Un oso es capaz de hibernar y levantarse con la misma cantidad de masa muscular que ha tenido prácticamente antes de entrar en el periodo de hibernación. Y el ser humano no, el ser humano se mete en la cama 6 meses y se levanta un cadáver, ¿no? Entonces, la filosofía está en que tenemos que entender que estamos diseñados para el movimiento y por lo tanto hay que utilizar el músculo, ¿no? eso es lo que se lo decía yo a una cliente esta mañana, perdona. Que el cuerpo entiende de estímulos. El cuerpo entiende de estímulos. No... Luego hay esta frase la he escuchado miles de veces, que tú también la habrás escuchado. Es que, por ejemplo, con el entrenamiento de fuerza, es que este deporte es muy desagradecido, como diciendo, lo dejo X tiempo y luego me cuesta mogollón de volver. Aquí no hablamos de entrenamiento de fuerza, nada, aquí estamos hablando de estímulos. Bueno, y resumiendo que es que no se pueden abandonar los estímulos. Lo que te he puesto el ejemplo del oso para que lo veamos muy gráficamente, ¿no? Claro. Un oso hiberna y se levanta y tiene la misma masa muscular que tenía en el periodo de hibernación, ha perdido un porcentaje muy pequeño. El ser humano hiberna, es decir, se encama y se levanta y ya desaparece. Luego se encuentra peor de lo que, de lo que ha perdido muchísima masa muscular, ha perdido densidad ósea, ha perdido funcionalidad. Por lo tanto, el ser humano como especie o como animal está diseñado para moverse a diferencia de otros animales, ¿no? Hablando de estímulos, ¿qué métodos o entrenamientos te gusta utilizar a tus clientes? Esto hay que ser un poco más específico para que entendernos, la gente le costaría, pero hablando te viene una persona que quiere estar saludable, ¿no? Que no estamos hablando de un tipo de objetivo estético. Lo que tenemos que entender es que lo que hay que hacer es ejercicio. A mí no me gusta hablar de ejercicio de fuerza, ejercicio de resistencia, ejercicio de flexibilidad, como te decía antes, ¿no? Tenemos que hablar de ejercicio con el objeto de estimular a los órganos y sistemas. Fíjate que te he dicho que principalmente yo creo que el primer órgano y sistema que hay que desarrollar o estimular es el músculo, porque ese afecta de manera exponencial a todos los demás, ¿no? Evidentemente, cuando prolongamos un determinado ejercicio en el tiempo con baja intensidad, diremos que es un ejercicio de resistencia. Cuando el ejercicio tiene intensidad y es de corta duración, diremos que es de fuerza, aunque sabemos que a veces también se puede estimular el sistema cardiorrespiratorio con HIIT, que son estímulos de muy baja duración en el tiempo, pero con muy alta intensidad. Y por lo tanto, lo que tenemos que hablar es de que hay que ejercitarse, de que hay que hacer ejercicio. O sea, tenemos que renunciar a pensar que la vida sedentaria es saludable. Hay que tomar en cuenta de que a lo largo de todo este tiempo estamos avanzando mucho y cada vez somos más sedentarios. Bueno, fíjate que nosotros vivíamos en el paraíso un poco relativamente hablando, ¿no? Los hombres en el inicio éramos personas que nos desplazábamos de una zona a otra. Cuando hacía frío en el norte, las poblaciones se desplazaban al sur para buscar el calor y un poco hacían a la inversa, ¿no? Cuando hacía calor se desplazaban al norte para protegerse del calor. Se acomodaban ahí. Es decir, el hombre ya habitualmente tenía que moverse todos los días o se movía habitualmente, éramos cazadores y recolectores, es decir, no éramos poblaciones sedentarias. El sedentarismo, el estar parados en una determinada zona vino más tarde, pero también en las primeras épocas fuimos muy agrícolas, con lo que incluso siendo sedentarios teníamos que trabajar la tierra para conseguir nuestro alimento. Y por lo tanto, la modernidad lo que ha traído es que venga otro tipo de sedentarismo, ¿no? El de sentarnos en una oficina, el de trabajar detrás de un ordenador. Y aunque eso ha traído una serie de ventajas para el ser humano, ha traído muchos inconvenientes asociados, ¿no? Y la enfermedad está directamente correlacionada con la falta de estimular esto que estábamos diciendo antes, ¿no? Que son los músculos, que es un órgano endocrino que tiene una serie de funciones muy importantes para mantener sanos el resto de órganos y sistemas. Por lo tanto, esta es la situación. El sedentarismo podemos decir que mata realmente, ¿no? No, es el principal causa de fallecimientos cardiovasculares, si no me confundo. Sí, bueno, podemos decir que la pandemia o el gran problema no es la obesidad, ni la cardiopatía, ni es el cáncer, que evidentemente sabemos que cada vez tenemos más obesos, más cardiópatas y más personas enfermas de cáncer. Realmente la pandemia es el sedentarismo o la falta de actividad física, que eso ha llevado a la obesidad, a la cardiopatía y al cáncer, entre otras muchas enfermedades, como sabes, ¿no? Yo lo que busco sobre todo en las redes sociales, lo que yo hablo, yo me he dado cuenta a lo largo de este tiempo, es que
asociamos muy mal el hacer actividad física. Es que, hablando del sedentarismo, es que me llama mucho la atención porque hay muy mala relación con hago actividad, entreno X 2 días por semana, pues yo qué sé, cualquier actividad. Dejemos a un lado si es entrenamiento de fuerza, entrenamiento de flexibilidad o lo que sea, o de aeróbico. Y se piensan que estamos sanos así y no es así, es que nos pasamos mucho tiempo sentados, nos pasamos muchas horas sin hacer nada y el causante es no hacer una mínima dosis diaria. Estamos hablando de pequeños hábitos, pequeños cambios que marcan la diferencia. Claro, evidentemente tenemos que tener esto claro. Si yo voy 5 veces a la semana al gimnasio, soy un sedentario que va 5 horas al gimnasio a la semana, o sea, sigo siendo sedentario, ¿no? Cuando rompemos ese sedentarismo es el cartero que está 8 horas andando y quizás vaya 1 hora también al gimnasio, o un agricultor que está todo el día moviéndose, o alguna persona que en su día a día en el trabajo sí tenga cierto movimiento. Cuando pasamos más de 6, 5, 7 horas sentados, realmente somos personas sedentarias, ¿no? Que practicamos ejercicio ocasionalmente. De ahí que sea tan importante esa práctica de ejercicio físico, porque si ya de salida somos sedentarios. Y ya hemos dicho que el sedentarismo mata, es de salud pública o de necesidad pública sanitaria el entrenar, porque eso es lo que nos mantiene en cierta manera saludables. Esas pequeñas dosis que podemos meter a lo largo de nuestro día, que es excesivamente sedentario, es lo que puede darnos la diferencia entre mantenernos bien y mantenernos. ¿Tú qué le dirías a una persona que verdaderamente no le gusta hacer actividad física? ¿Cómo la educarías? Bueno, hay gente que no le gusta lavarse los dientes, pero lavarse los dientes es una actividad higiénica. Seguramente habrá gente que no le guste ducharse, no le guste tener una cierta higiene en sus espacios en los que habita, como la habitación o el cuarto de baño, porque no es agradable, pero hay que hacerlo y lo hacemos por higiene. La práctica de ejercicio físico tiene que ser lo mismo, ¿no? Es una práctica que hay que hacer por higiene, por salud, porque es la única manera que nos podemos mantener sanos. Hay que educarles y hacerles ver que no hay necesidad. Yo creo, me gusta mucho el entrenamiento de fuerza y el culturismo natural, por ejemplo, también me llama la atención, ¿no? Porque es un ejemplo. Pero considero que el culturismo, por ejemplo, ha hecho mucho daño en esta sociedad a la hora de las creencias que tiene la gente con el entrenamiento de fuerza, con que si no entreno tantas horas o de lo que sea, no es entrenar. Bueno, esto hay que matizarlo un poco. El culturismo natural es un poco difícil de ver en realidad. El culturismo de salida es una disciplina deportiva que requiere dopaje, o sea, la hipertrofia muscular de una manera no química llega hasta donde llega. Los ciertos desarrollos musculares obviamente vienen desarrollados por los anabolizantes. No es el culturismo el único deporte en el que existe el dopaje existe en muchos otros deportes, quizás de manera peor, ¿no? En ciclismo o en otro tipo de especialidades deportivas. Lo que pasa es que en el culturismo es muy fácil de ver. Claro, es verdad que nosotros venimos a una época en que los que realmente llenaban los gimnasios hace 30 años sí, o incluso 40. 25 años o 40 eran los que les gustaba el entrenamiento de la fuerza y por lo tanto los culturistas, y está muy relacionado el entrenamiento de la fuerza a ese desarrollo de grandes masas musculares. Yo creo que hoy en día, en la actualidad, todo el mundo sabe que el entrenamiento de fuerza no necesariamente está vinculado a ese tipo de desarrollos porque no son naturales, sino que necesitan cierta suplementación, que es algo que yo no critico, ¿no? Al que le guste el culturismo y quiera ese desarrollo, pues evidentemente tiene que pasar por ciertas prácticas, quizás no del todo saludables, como es el plantearse el uso de anabólicos, ¿no? Pero evidentemente cuando un culturista sube a la tarima con ciertos tamaños musculares, el culturismo es un deporte que no va a pasar dopaje porque no puede pasar el dopaje, ¿no? Te has dicho muy bien antes, de manera natural. Eso me ha gustado mucho. Estar saludable no es estar estético. No. Eso la gente está confundida. De hecho, estar saludable es que tus marcadores en una analítica salgan bien. Por lo tanto, eso puede estar correlacionado o no con tener más o menos tamaño muscular, y el tener más tamaño o menos tamaño muscular de manera natural se lo debes de agradecer a tu papá y a tu mamá. Es decir, el cruce de los genes de tu padre con los genes de tu madre hacen que tú tengas una altura, un determinado color de pelo, una determinada color de los ojos y evidentemente un tamaño que puedas desarrollar con entrenamiento u otro tamaño que puedas desarrollar con entrenamiento. Yo en las formaciones siempre digo que hay personas que, por desgracia, somos un panda
y que con entrenamiento podremos ser un Panda tuneado, pero hay personas que son Nissan Patrol y evidentemente un Nissan Patrol cuando entrena, el tuneo del Nissan Patrol también será un tuneo mayor. Hay diferencia. Y tenemos que saber dónde estamos. Y yo sé que no puedo ser un jugador de la NBA por altura, porque para jugar en la NBA hay que tener unas características mínimas de altura mínimas. Pero es que el de rendimiento, el alto rendimiento deportivo, y eso es algo que también conozco yo mucho, es también muy injusto. O sea, no cualquiera puede ser campeón mundial, ni cualquiera puede ser olímpico, porque para eso se tienen que dar unas características que han venido determinadas por tu papá y por tu mamá. A veces engañamos un poco a la gente o los hacemos soñar mucho que si quieres puedes, si quieres, bueno, escucha, y puedes mejorar, pero llegar a ciertos niveles requieren también de tus genes, no solamente. ¿Tanto condiciona? ¿Del 1 al 100% cuánto puede condicionar tus genes? Pues muchísimo. Evidentemente no es lo mismo medir 1,90 o medir 2,5 metros que medir 1,50 para jugar en la NBA. Bueno, ¿no? ahí es un claro ejemplo, sí. Un claro sí, ejemplo, es ¿no? muy más. Bueno, pues ciertos desarrollos de potencia, ciertos desarrollos de velocidad en 100 metros lisos, en 60 metros lisos, vienen condicionados. Ahí me acuerdo, por ejemplo, los keniatas con el tema de atletismo. Es que nacen así. Tienen un volumen de oxígeno. Bueno, aquí hemos tenido en España a Miguel Indurain o tenemos otro tipo de atletas con una capacidad ventilatoria increíble. O sea, tienen un VO más que ya rompe la media. Sí. Si ese tipo de atleta estimula encima esas capacidades que ya tiene de casa, pues evidentemente son los que ganan, ¿no? Con el tema de la relación, esto es un tema súper importante. Esto no quiere restarles mérito. Hombre. Claro. El entrenamiento tenemos que dar por hecho que se da, ¿no? Porque tú compites con otros que tienen las mismas características, en principio, que tú, por eso están en ese nivel. Si estáis en la misma liga, o sea, la misma competición, es por algo. Evidentemente. Cuando están todos en esa categoría es porque todos en esa categoría tienen esas Se supone que sí, que evidentemente que sí. Ahí sí que hay un condicionamiento genético que a lo mejor puede marcar mucho la diferencia. En algunas determinadas épocas, yo es que con el tema genético, por ejemplo, yo pienso, por ejemplo, en Usain Bolt, en LeBron James, en Indurain, son personas que creo que genéticamente sí que ha habido un cambio a diferencia con los demás. Bueno, hay más, Michael Phelps. Evidentemente hay muchas cuestiones también que tienen que ver con que el entrenamiento se haga de manera adecuada, por lo tanto un preparador físico con nivel se va a diferenciar mucho de un preparador físico que no tenga tanto nivel, por lo tanto ahí hay muchos factores, ¿no? El poder adquisitivo que tenga el entorno facilitará o desarrollará o no esas capacidades que esa persona ya tenía de manera innatas. Las posibilidades económicas a la hora de acceder a psicólogo, claro. a la hora de acceder a nutricionista, etcétera. Y en algunos de estos que hemos nombrado, incluso la tecnología que no ha sido demasiado sana también, es decir, incluso el dopaje. Algunos que otros, no vamos a decir nombres, pero bueno. Sí, no vamos a decir nombres, algunos que otros, evidentemente, el dopaje. Algunos han sido medallistas y se les ha quitado la medalla, ¿no? Es decir, por lo tanto, el dopaje sí está presente incluso en disciplinas deportivas serias, ¿no? Y por eso hay control antidoping y por eso están los... Es alto rendimiento, yo lo veo lógico. Bueno, a veces... yo lo veo lógico que se haga un control a esos niveles. Que nosotros estamos jugando yo qué sé, en la última liga de fútbol de nuestra ciudad. Pero fíjate que en nuestra comarca hace poco se hizo un control antidoping en una de estas pruebas populares. ¿Sí? Y avisaron de que había un control antidoping y regularon. Prueba y se dieron de baja bastantes en la prueba. Es decir, que a veces el dopaje es una cosa no está tan lejos, no está tan lejos. No está tan lejos. Hablando del ejercicio mental, que yo es lo que principalmente me gusta, una de las cosas que más me gusta, la relación con el entrenamiento, el ejercicio físico, qué relación tiene con la salud mental, y creo que tú eres una persona que nos puede ayudar porque, como me has comentado antes que hemos estado hablando, eres presidente de... Bueno, fui durante unos años el presidente de la Asociación de Coaches Deportivos, ¿no? De la Asociación de Coaching Deportivo en España. Pero no solamente por eso. Ten en cuenta que la psicología, para empezar, es una ciencia y que existe, por lo tanto, una rama de la psicología aplicada al mundo del deporte, y el psicólogo juega en los equipos deportivos y en los deportistas un papel fundamental porque en las salidas, durante el proceso de la prueba, cuando es una prueba de resistencia, en cómo enfrentamos... en la mente también juega un papel fundamental en el rendimiento, ¿no?
y por lo tanto también tiene que estar gestionada profesionalmente. Lo que estábamos hablando antes, quizás a nivel genético hay deportistas que ya tienen un perfil psicológico que además encaja muy bien con la prueba. El deportista suele ser una persona muy competitiva, muy autoexigente, hasta incluso a veces rayar un poco la enfermedad, ¿no? Y tienen paranoias o ese tipo de situaciones anómalas que muchas veces les hacen ser obsesos compulsivos para llegar a ganar, ¿no? Genera estrés y ansiedad. O sea, un deportista puede ser un obseso compulsivo incluso, ¿no? Entonces, el trabajar con un psicólogo sí va a ayudar bien. Fuera de la psicología también está el coaching deportivo que puede ayudar al deportista a hacerlo bien. Evidentemente, todo hace forma un conjunto que es el que nos lleva al éxito, ¿no? Y la mente también juega un papel fundamental. Somos tridimensionales o cuatridimensionales si quieres, ¿no? Es que cambia mucho la perspectiva de cómo tú ves la actividad física. Es decir, vamos a jugar una partida de pádel, puede ser, o vamos a jugar un torneo de pádel, por ejemplo, y puede ser el torneo, decir, voy a ir y me lo tomo como si pierdo soy el peor, es decir, la salud, eso ya no llega a ser salud. Esos estados tan extremos, el tomárselo de esa manera no es saludable, que empiezas a entrar estrés, depresión. Eso es otro tipo de cuestiones. El ejercicio de por sí ya va a ayudar, es un antidepresor. Es terapéutico, igual que el alcohol, las drogas o el cannabis son depresores, el ejercicio físico ya de salida genera una serie de sustancias que, como todos sabemos, químicas, que favorecen el que seamos personas positivas, energéticas y que tengamos una visión de la vida un poco más agradable que las personas que no practican deporte. O sea, el deporte juega un rol fundamental en la salud mental. Eso es un aspecto que es indudable, hay mucha literatura a este respecto. Tuve la ocasión de asistir este año al Congreso Nacional de Entradas Personales y una conferencia dedicada sobre ejercicio y salud mental fantástica, o sea, eso es algo que es evidente. Pero luego también hay que decir que el deportista, quizás por sus características o por su manera de entender el mundo, también se ve afectado por cómo piensa. Yo he trabajado con algunos deportistas, por ejemplo, estoy pensando en algún piloto de motos que teníamos un problema con él porque cuando se ponía el primero en la competición dejaba de ver ruedas y pilotos delante de él y se venía abajo. Se venía abajo porque no estaba acostumbrado, él no se veía en primera posición en su cabeza y por lo tanto siempre se retraía. Entonces tuvimos que trabajar con él una temporada, el que tuviera la capacidad de enfrentarse, porque todo el mundo quiere ser el primero, enfrentarse a la situación que era de sobrepasar a todos los demás para verse el primero, ¿no? O sea, que hay gente que se viene abajo o siente mucha presión porque tiene al grupo detrás y hay gente que justo al revés, cuando siente la presión es cuando tiene a todo el mundo delante porque se siente perdedor. Es que la mente, como hemos hablado antes, es muy compleja. ¿Cómo lo hiciste con este? Bueno, solo curiosidad, sí. Algo así detallado, bueno, ¿no? Para saber todos aquí. Es un proceso complejo, pero resumiendo, esto que a veces hablamos de herramientas de mindfulness, lo importante es lo que tú estás haciendo ahora y hay que trabajar con el deportista la conciencia del momento presente, porque lo que tu cabeza piensa qué va a pasar o qué pasó ya no tiene importancia en la competición. Es decir, lo que va a determinar dónde vas a estar en los próximos 100 metros es lo que estás haciendo ahora. Entonces hay que trabajar con ellos la capacidad de concentración. Por ejemplo, si alguien va a tirar un penalti en una competición difícil, bueno, pues como deportista le van a subir la frecuencia cardíaca, le va a subir la frecuencia ventilatoria y le van a aparecer una serie de pensamientos que quizás sean negativos, como voy a fallar el penalti, uy, el hecho de fallar el penalti va a hacer que la prensa hable mal de mí, uy, el hecho de que la prensa hable mal de mí va a afectar a mi nómina, eso va a afectar a mi familia, eso va a hacer que el año que viene no me contraten, que se pongan... Claro, ese tipo de situaciones hacen que yo me ponga tenso, eso decimos tenso, hay rigidez muscular, hay falta de concentración y por lo tanto cuando tiras el penalti no tira el penalti el jugador de fútbol con esa habilidad, sino un jugador de fútbol con muchas preocupaciones que le hacen que su morfología en cierta manera cambie, ¿no? Tira el penalti tenso para que nos hagamos una idea. Eso... ¿Qué hay que hacer con el deportista? Claro. Que tome conciencia de la hora. A lo mejor vas a ver que muchos deportistas tocan la hierba, otros cierran los ojos y escuchan los gritos del público para intentar poner tu conciencia en el momento presente y eso hace que baje la actividad mental y por lo tanto
que tu frecuencia cardíaca se baje, que tu frecuencia ventilatoria se baje, que tu rigidez desaparezca y tú puedes tirar el penalti como realmente tú lo sabes tirar, porque has tirado miles y miles de penaltis. Miles, no, sí, seguro. Entonces, bueno, esto un poco, claro, la mente juega un papel fundamental en el proceso de rendimiento. Ahí hacemos mucha transferencia. Eso es hacer transferencia a su situación. En este caso es porque tenía un problema esta persona, ¿no? De que se venía abajo cuando no tenía nadie delante. Bueno, pero no, al no final es que es tienen un ponerle... problema, es que tienen un exceso de actividad mental que no siempre es facilitadora a conseguir el logro. Tienen una actividad mental que les condiciona al resultado. Esto de que Walt Disney dice, si lo crees lo puedes hacer, está fundamentado un poco en este principio. Si yo creo que voy a fallar, si yo creo que voy a fallar, si yo creo que voy a fallar, en cierta manera me condiciona al fallo, ¿no? Y si creo que puedo ganar y creo que puedo ganar, en cierta manera me condiciono al éxito. Pero es un poco más complejo que todo eso. Todo tiene relación. Además del ejercicio, ¿qué aspectos crees fundamentales para la salud y el bienestar? Bueno, evidentemente, en paralelismo al ejercicio, la nutrición es un factor fundamental, o sea, hay que nutrirse bien, por eso hablamos de nutrición. Una cosa es alimentarse y otra cosa es nutrirse, entonces van un poco en paralelo, ¿no? Pero tú ten en cuenta que la salud ya está definida como un estado de bienestar físico, psíquico y social. Es decir, en la parte física, evidentemente, vamos a tener que trabajar en paralelo con la nutrición, igual que te he dicho antes, que lo que diferencia a un oso de un ser humano es que el ser humano está hecho para el movimiento y por lo tanto debe de ejercitarse. Tiene que, por lo tanto, para poder ejercitarse, nutrirse muy bien y cuanto más o mejor te nutras, pues mucho mejor va a estar tu parte física. Sí. Pero hay otros aspectos, el mental, hemos hablado antes de él, un estado de bienestar físico, psíquico también, cómo te encuentras a nivel de control de tus emociones, cuál es la claridad o la limpieza de tus pensamientos o la buena vibra de tus pensamientos y también el aspecto social, ¿no? Es decir, somos, ya lo decía Aristóteles, animales sociales y tenemos que relacionarnos con los demás. Por lo tanto, el ser humano también no está hecho para vivir en aislamiento, está hecho para compartir con los demás ciertas cosas. Y si el compartir con los demás es ejercicio, una buena nutrición, por lo tanto, todo interfiere con todo. Claro, ahí yo añadiría, por ejemplo, descanso, creo que tiene relación. Interviene, porque hay gente que veo que cuando se levanta, sobre todo la gente que entra por la mañana, cuando no duerme bien, no descansa bien. Bueno, partimos de esta idea, evidentemente el sueño es fundamental y el descanso es fundamental. Entonces, fíjate que uno de los predictores, uno de los indicadores de que estamos, por ejemplo, en sobreentrenamiento es la falta de calidad del sueño. Por lo tanto, cuando hay una alteración del sueño, quizás con un deportista, podemos predecir que estamos sobrecargados y eso se mide con variabilidad de la frecuencia cardíaca, hay una serie de elementos que nosotros podemos considerar ahí. Pero simplemente el hecho de no dormir ya está haciendo algo negativo sobre la parte física que decíamos antes. Si el ejercicio es importante y la nutrición es importante, el descanso, y en este caso el sueño, que es reparador, sabes que la testosterona se recupera por las noches, el momento en que todos los órganos y sistemas se reparan, se regeneran, necesitamos dormir, ¿no? Y además, si queremos añadir ahí, tenemos que seguir el ciclo circadiano, levantarnos con el sol, acostarnos con... Bueno, cosas que al final son lógicas, pero que la gente hace de manera ilógica. Fíjate que nosotros trasnochamos mucho, nos exponemos a luces artificiales, todo eso afecta a nuestra salud. Claro, la cosa se va complicando, ¿no? Sí, empieza a sumar una serie de cosas y, sí, y la gente no le da valor, no le da importancia, pero sí que es verdad. Bueno, el día de hoy podemos decir que la gente se ejercita poco y mal, porque yo no quiero decir que se ejerciten mal, pero muchas veces... Lo puedes decir, debes decirlo. De los programas que aparecen por ahí no tienen demasiado fundamento. Si encima son sedentarios, que de vez en cuando entrenan y entrenan mal, vamos mal. Se alimentan mal, incluso alimentándonos bien, nosotros no podemos controlar la calidad de los alimentos que tomamos, porque yo no sé si la carne que estoy tomando es hormonada o no hormonada, si las frutas que tomo están más o menos contaminadas por los productos químicos que les echan, o sea, no podemos controlar nada. Si encima dormimos mal y dormimos poco porque nos exponemos a luces artificiales, nos acostamos tarde, digamos que estamos un poco atentando con nuestra propia salud. El ser humano está diseñado para vivir 120 años, esto es una evidencia. El hecho de que no se llega a los 120 años y no estamos diseñados para enfermar, estamos diseñados para durar 120 años y morirnos con 120 años, ¿no? Cuando morimos antes y enfermamos muchísimo antes, que a veces es peor, ¿no?
pues es porque algo durante este proceso no estamos haciendo bien, ¿no? Mira, hablando de esto, un detalle importante que escuché hace poco fue que tenemos un número de latidos. O sea, nosotros nacemos y tenemos un número de latidos a lo largo Bueno, de... a esto le llamamos capacidad vital. Tú tienes, pero esto es, aplícalo a un coche, ¿no? Tú sabes que un coche puede circular o las ruedas de un coche cada tantos kilómetros Sí. y que a ciertos kilómetros esas ruedas de coche se van a tener que cambiar. Pues esto es lo mismo, el corazón tendrá una capacidad vital. Por eso el exceso de deporte, quizás equivocadamente la gente también piensa que es bueno, y no necesariamente es bueno, porque estás haciendo más uso de esa capacidad vital. Entonces todo tendrá que estar en cierta manera equilibrado, ¿no? Hay hablamos de muchas cosas, muchas cosas importantes, pero hay muy mala información en Internet y también la gente se satura, la gente se agobia con tanta información en Internet y no sabe cuál captar, ¿no? Es decir, una persona me dice una cosa, otra persona me dice lo otro, otra persona desmiente lo de este y lo del otro. Entonces, hay que coger todo con Bueno, pinzas. por eso la educación es tan importante, porque evidentemente nosotros tenemos la suerte de tener muchísima información en la red, pero no toda la información es de calidad, ni toda la información es buena, y la única manera que alguien tiene de cribar qué está bien y qué está mal es que tenga educación. Entonces, partimos de esta idea, ¿no? Hay, por desgracia, muchos informadores o influencers de Internet que, bueno, que hacen más daño que bien, muchas veces por desconocimiento. Y lo que No porque quieren hacer el daño, sino no porque quieren hacer daño, sino muchas veces por desconocimiento, yo creo, ¿no? Y hay tal exceso de información que, bueno, que al final nos saturamos, ¿no? Yo vengo de una generación en que nosotros estudiamos en la biblioteca y existían las enciclopedias. Esto es una cosa que yo le explico a mis hijos ahora y es increíble, ¿no? O sea, que teníamos que ir a un diccionario para encontrar el significado de una determinada palabra y que todo el conocimiento estaba en unas cosas que se llamaban enciclopedias, que en todas las casas teníamos una enciclopedia porque nuestros padres las compraban a plazos, etcétera, o si no tenías que ir a las bibliotecas. Todo eso ha cambiado. Tiene la ventaja esta, pero tiene inconveniente de que cualquier iluminado cuelga información que quizás porque esté en la red, pues la gente se la cree. Para una persona que quiere comenzar a su vida a cuidarse, porque nunca se ha cuidado, ¿qué pautas, qué consejos le darías así que tú consideres importantes para aquella persona que quiere comenzar a cuidarse? Lo estábamos hablando todo este tipo de cosas, alimentación, alimentación, entrenamiento, descanso, pero ¿qué pautas tú como entrenador, que una persona, qué pautas darías? Hombre, aquí hay consejos básicos. Varias cosas que ver. Primero habría que seguir, por ejemplo, por seguir algunas pautas recomendadas, las recomendaciones del Colegio Americano de Medicina del Deporte, que ya establece unas posiciones estándar en las que dice cuáles son los mínimos que deberíamos hacer. Entonces establece que deberíamos hacer al menos 150 minutos de ejercicio cardiovascular, bien sea andar, bien sea pasear, bien sea correr, como mínimo. Y eso supondría entrenar de 3 a 5 veces a la semana entre 30 y 60 minutos, porque eso es un objetivo mínimo. Que deberían entrenar fuerza al menos 2 días a la semana. El Colegio Americano de Medicina del Deporte en esto es muy claro, hay que entrenar en circuitos, entre 6 y 12 ejercicios, utilizando todos los grupos musculares, yendo principalmente a ejercicios globales mejor que analíticos. Bueno, esto es lo que dice. Y también deberíamos entrenar al menos 2 veces a la semana ejercicios de flexibilidad, que ahí sí que lo establece un poquito menos, pero digamos que las pautas básicas sí ya las está diciendo muchos organismos, como en este caso las que os cito del Colegio Americano de Medicina del Deporte, ¿no? A partir de ahí todo lo que sumemos, pues mejor, ¿no? ¿Tú qué actividades practicas de normal o durante la semana? Bueno, yo intento seguir las pautas del Colegio Americano de Medicina del Deporte. Yo intento como mínimo mantener esos mínimos de actividad cardiovascular para ser realista, pero yo no soy un enamorado de ningún tipo de deporte, lo hago realmente por obligación. Yo entiendo mucho a mis clientes porque para mí entrenar es muy desagradable. O sea, me apetece más sentarme a tomarme una cervecita y unas olivitas en la playa, no tener que ir a levantarme a entrenar. Es decir, yo entiendo que entrenar es algo desagradable, pero que hay que hacerlo por salud, que además cansa, o sea, te pones a entrenar, es
un proceso duro y que además luego al día siguiente te levantas quizás con ciertas agujetas, con cierta rigidez producida por el entrenamiento y también lo puedes sentir de manera dura. Por eso yo como entrenador conecto bien con la gente porque entiendo que esto es la realidad. La gente que le gusta entrenar, yo siempre he dicho que son un poco masoquistas, es decir, si a ti lo que te gusta es ir al gimnasio a sufrir, eso es masoquismo. Y si cuando te levantas por la mañana te gusta la sensación estas de agujetas, eso es un poco masoquismo y por eso la relación entre las personas que entrenan y las que no entrenan es tan diferente, ¿no? Creo que en España está entrenando en este momento el 12% de la población practica ejercicio físico y queda prácticamente un 75 un 80% de la población que no practica ejercicio físico por esta razón, hay que entenderlo. Pero esos datos dan miedo. Es claro, eso da miedo y eso evidentemente afecta al sistema sanitario y afecta a la calidad de vida de esas personas que no practican ejercicio físico, porque muchas veces, y esto vamos a echarle mucha culpa a los youtubers, vamos a echarle mucha culpa a los instagramers y a todos los de redes sociales en la actualidad, aunque antiguamente había otros, que la práctica de ejercicio físico tiene que ser algo agradable, tiene que ser algo suave, que no necesitamos ni machacarnos, ni ponernos tipazo, ni un instagramer o un difundidor o promotor del ejercicio físico no puede ser alguien que salga sin camiseta, luciendo un cuerpo perfecto, cuando sabemos que esto no es la realidad y bla, 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 ¿no? El ejercicio físico es una herramienta fundamental para que nos mantengamos sanos y el ejercicio físico es una herramienta fundamental para que nos mantengamos mentalmente sanos, como tú bien has dicho, y es una herramienta fundamental para que no enfermemos y es una herramienta fundamental para que envejezcamos bien, no para que no envejezcamos. Envejecer vamos a envejecer, pero podemos envejecer bien y a veces esto se confunde. Me parece, de verdad te lo digo, me ha encantado que normalices varias cosas, pero me quedo con el que verdaderamente a ti no te gusta entrenar. A lo mejor alguna cosa puede llegarte a gustar, pero a lo mejor ni siquiera... Evidentemente, como a todos, me gusta la sensación cuando terminas, que te has duchado y dices que bien hecho mis deberes y que claramente uno se siente mejor cuando tiene una práctica física regular. Pero yo creo que objetivamente no nos puede gustar a nadie porque hacer series de sentadillas o de dorsales es un poco desagradable. Claro, no, y por eso me gusta mucho que lo normalices, porque eso es salud. Para mí, esto que acabas de decir, para mí, eso es salud. Por eso ahí lo que yo te venía diciendo de que, bueno, no solo el culturismo, que admito que visualmente o incluso ver a la gente entrenar me gusta, pero ni soy de las personas que lo practica, pero me gusta mucho que normalices eso de, no me gusta entrenar, lo hago por salud, o sea, soy consciente que lo hago por salud y evidentemente por eso yo le digo a la gente, ¿no te gusta entrenar? Bueno, no pasa nada, pues hazlo de manera fácil, entrenamientos cortos e intensos, 15 minutos, ya no tienes que hacer nada más. Luego mantenerte activo, evidentemente, o si, eso por ejemplo, entrenamiento de fuerza, ¿te gusta el pádel? Pues vete a jugar al pádel, haz cosas que te gusten, pero actividad física, eso es lo que yo quiero normalizar. Yo creo que este es nuestro trabajo, tenemos que ser facilitadores, la vaselina, los que facilitan que la gente haga algo que de salida es un poco desagradable, ¿no? Pero es que incluso como preparador físico, yo siempre me he planteado esta situación con mis deportistas. Por esto que hemos hablado antes de capacidad vital, mi trabajo con mi deportista siempre ha sido tratar de prolongar su carrera deportiva porque eso le va a afectar a su economía, ¿no? Entonces, no se trata de ir quemando etapas, sino de ir generando base para que las etapas se puedan lograr lo máximo posible. Y eso pasa por entender las ciencias del entrenamiento. Vamos a pasar a un detallito importante, o sea, un cambio. Como entrenador, ¿cuáles son los mayores obstáculos que has llegado a tener y cómo los has superado? Como entrenador o, evidentemente, como profesor también, cosas obstáculos, bueno, a lo mejor como entrenador sería más fácil, que has tenido y cómo has sabido superar, bueno, me imagino a José hace 20 años, bueno, ¿hace cuánto estás trabajando como ya, o sea, pues como entrenador? 53, yo creo desde los 20... 30 años, pero casi 30 años perfectamente. Veo a José hace 30 años y me imagino delante de una persona que diga, wow, o sea, esto es difícil, ¿esto cómo lo hago, no? Bueno, pero lo sigo teniendo ahora. Hay muchas veces claro, que, evidentemente, cuanto más formación tienes, cuanto más sabes, más te das cuenta de lo que no sabes. Quizás de joven era mucho más atrevido, ¿no? Pero para mí el reto siempre fue intentar mejorar los tiempos de mis deportistas, ayudar a mis... Cuando las primeras clases que yo daba las daba de kickboxing
Entonces yo siempre me planteaba, por ponerte el ejemplo práctico, ¿cómo es posible que un niño que lleva conmigo entrenando 2, 3 años tenga un nivel X y que luego llega alguien de la calle que en 20 días tiene el mismo nivel, lo que hablamos antes de la genética, etc. Wow. Entonces yo como profesional me planteé que tenía que ser muy profesional en el método de enseñanza, que tenía que ser muy profesional en el método de entrenamiento para que realmente se notara el impacto de que esa persona estuviera o no conmigo, ¿no? Ese es el primer aspecto, es decir, y eso es lo que me motivó siempre a tener la máxima formación posible. Yo sigo formándome, tengo 2 másteres y en la actualidad estoy matriculado en uno y camino del doctorado, porque para mí el conocimiento es fundamental para poder mejorar en todos esos aspectos y además utilizando el menor tiempo posible. Yo no quiero gastar mucho tiempo en que la gente pierda el tiempo entrenando, al revés, ¿no? No, es que la Ese formación es el primer constante. aspecto. El segundo aspecto, el que lo valore el cliente o el deportista, porque yo me choco con muchísimas personas o muchas deportistas o entrenadores que han pasado por mi vida que no entienden el proceso porque han leído en internet esto, porque han leído otra cosa y no entienden que, escucha, que yo he perdido muchos años de mi vida para saber lo que sé y que lo que estoy diciendo es lo que tienes que hacer. Te parezca fácil o te parezca Pero lo poco, que es lo que pero es lo que es es. lo que O hay. sea, esto, yo no le he mandado nunca a nadie algo pensando para que pase el tiempo. No va conmigo. Primero porque no es mi forma de trabajar. Pero aquí no estamos pasando el tiempo. Te estoy inyectando un medicamento en una determinada dosis y está más que pensada. Hay que hacer eso. Entonces, a veces que la gente no lo entiende. Uno es porque piensa, uy, esto es muy poco. Es que hoy, es que me gusta, es que me gustaría, es que mi primo, es que ya, pero es que tu primo Pues no. eso lidiamos todos los días, Sí, por es eso complicado, es lidiamos complicado. todos los Y días. esto viene un poco influenciado por la exposición que hay de lo que la gente hace por ahí. Claro, yo no voy a hablar mal de mis compañeros o no quiero decir que esta persona que está diciendo esto está equivocada. Intento ser más, centrarme en lo que yo hago y bueno, evidentemente esto es el segundo problema, ¿no? Y el tercer y cuarto problema, el tercer problema es que vivir de esto no es fácil. Yo me estoy consolidado profesionalmente y después de una trayectoria de muchos años puedo decir que me gano la vida bien haciendo lo que siempre he querido hacer, pero se han quedado muchos compañeros míos por el camino. No es una profesión fácil, por eso uno tiene que estar focus en lo que hace, tiene que formarse al máximo, porque también al final va a ser una carrera de largo plazo. Y el cuarto problema con el que encuentro cada día es el cansancio, ¿no? Es decir, después de tantos años de ejercicio profesional, me levanto por las mañanas, esto que dice la gente, uy, me gusta trabajar, bueno, pues a mí a veces me gusta más hacer otras cosas ya que mi propio trabajo, porque ya estoy un poco como saturado, ¿no? Entonces el objetivo en estas fases es seguir planteándote retos, pues en este caso el doctorado, es decir, plantearme retos que me motiven a seguir haciendo con la misma pasión que hacía cuando tenía 20 años lo que hago. Y esto lo hago de manera disciplinada. Porque eso porque tú quieres mantener a lo largo del tiempo ser entrenador. Bueno, y la ilusión en lo que hago, o sea, no quiero, porque evidentemente la ilusión, las ganas con las que tú haces eso que haces, es lo que hace que lo hagas muy bien o que lo bordes, ¿no? Entonces, bueno, hay que mantener la ilusión y la ilusión hay que alimentarla, hay que plantearse objetivos, hay que plantearse retos y hay que avivar un poquito esa llama que te llevó al principio a desarrollarte profesionalmente a lo que haces, ¿no? Hablando de, me lo has dicho muy bien, de ilusión, no me has comparado el chico que entrenaba y luego venía uno de la calle, a los 20 días sí tenía su misma forma física. ¿Qué estrategias utilizas para mantener la motivación de tus clientes? Eso me parece muy interesante. Esto es un tema de psicología. Esto es actitud propia, pero luego, evidentemente, una formación. Psicología positiva. Los que nos hemos dedicado, bueno, yo he sido durante muchísimos años instructor de clase colectiva, yo he dado aeróbica, he dado step, he dado hip hop, etc. Al final desarrollas una habilidad de liderazgo que hace que empatices en cierta manera, creo, con la gente y desarrollas una habilidad de estar pendiente de pequeñitos detalles, ¿no? Eso, además, estaba relacionado con un perfil humano determinado, ¿no? Hay una serie de características ahí que te hacen que seas así, ¿no? De cierta manera hay un liderazgo innato en lo que hacemos, ¿no? Todos los que somos entrenadores, de alguna manera, tenemos un liderazgo innato y a los que nos va bien, pues de alguna manera tenemos un liderazgo innato y hay unas herramientas de psicología positiva, en cierta manera, también innatas en nuestro carácter, ¿no? Como básicamente la clave de la motivación es tener un objetivo, como te he dicho antes, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho una cosa, ¿no? Mi trabajo no consiste en motivar a la gente, porque cuando la gente me viene y me busca, porque tiene un problema de espalda y quiere que se le vaya un poco la molestia o la inseguridad, o porque es obeso y quiere bajar de peso, la motivación ya la tiene, por eso ha venido, me contrata, me paga,
para conseguir ese objetivo. El trabajo de los entrenadores no es motivar a la gente, es no desmotivarlas. Y entonces, para no desmotivarlas, quizás nuestro trabajo en muchas ocasiones está en reorganizar ese objetivo del cliente. Porque si el cliente viene con el objetivo de perder 20 kilos este mes, pues no va a ser posible, ¿no? Eso está claro. Tendremos que tener la habilidad en darles otro enfoque a ese objetivo que se plantean para que a largo plazo o a medio plazo pueda conseguir ese gran objetivo que se planteaba. Entonces, nuestro trabajo consiste en no desmotivar a la gente planteando microobjetivos, y eso nos supone, por lo tanto, personas que tenemos que tener estrategia en ese planteamiento. Claro, a ver, yo cuando me viene una persona, quiero perder peso, vale, tuve una serie de métricas para tener en cuenta, pero luego lo que sucede ahí... Bueno, y aparte de eso yo te diría más, ¿y perder peso para ti qué es? Claro. Vamos al proceso de coaching, ¿no? Porque perder peso para ti quizás sea una cosa y para mí es Pero para eso es importante dejar claro cuál es el verdadero objetivo de esa persona. ¿Quiero perder peso o quiero perder 10 kilos? Bueno, ahí hay ya diferencias, ¿no? Quiero estar saludable. Yo, por la experiencia que tengo y por personas que han venido diciéndome que quieren perder peso y realmente no les hacía falta perder peso, o sea, lo que tienen es un déficit de autoestima, no se lo puedes decir. Realmente lo que quieres es quererte un poquito más porque no te quieren mucho, porque yo te veo muy bien, no te hace falta perder peso, ¿no? Entonces hay cositas que con el tema de la demasiada información en internet que vemos en los cuerpos estéticos, bueno, ya cada vez ya vemos entrenadores que no están en forma física, no son estéticamente unas bestias. Ya cada vez, eso por ejemplo ya se ha normalizado, pero tú antes si una persona te contrataba por tu cuerpo. Eso se ha dicho muchas veces. Bueno, yo por suerte esta barrera la he conseguido romper, pero es cierto que eso ocurre, ¿no? Evidentemente la primera impresión es la que cuenta. Yo he trabajado con culturistas y yo nunca he sido culturista. Evidentemente el primer contacto con el culturista no es un contacto de éxito porque el culturista no te ve grande de tamaño y él está buscando un entrenador que le ayude a ganar de tamaño. Pero es que el tamaño muscular no se consigue por contacto. Se consigue por estímulos y los estímulos de entrenamiento también tienen que estar bien diseñados. Y los estímulos de entrenamiento diseñados están asociados al conocimiento. No hay transfusiones de sangre entre un tío grande y un tío pequeño. Entiende estímulo, tú lo hemos dicho al principio. Y el estímulo hay que programarlo bien, hay que saber qué se está haciendo con el deportista para conseguir el resultado, ¿no? Pero está claro que en la primera fase, esa fase de venta primero es la visual, ¿no? Muchas veces. Sé que no te gusta porque te escuché un día en la charla en el taller que hiciste privado, que sueles hacer bastantes. Aparte de entrenar, sé que haces bastantes cositas. Hablabas de que no te gustan mucho las redes sociales, ¿no? Que a ti te gusta mucho el one-to-one. Y veo entro en tus redes sociales, y a ti, ¿qué te gusta divulgar en tus redes, ¿no? ¿Qué te gusta que la gente vea en las redes? Porque evidentemente es tu escaparate, ¿no? La gente antiguamente no veía redes sociales y que era por el boca a boca, pero ahora en las redes sociales es verdad que tu Instagram o tu Facebook, tu página web, eres tú. O sea, estás enseñándole lo que tú eres. ¿A ti qué te gusta divulgar en tus redes sociales? A mí no me gustan las redes sociales. Eso por eso pero sé que no te gusta. Pero entiendo que no puedo estar fuera del siglo XXI o de la situación en la que vivimos en la actualidad, hay que estar. Entonces, para mí las redes sociales simplemente es un escaparate más en el que tienes que expositar lo que tú haces profesionalmente, ¿no? Entonces, bueno, mi imagen en las redes sociales va a ser, como tú bien has dicho, lo que yo hago de una manera natural, tampoco me las trabajo demasiado, tampoco les dedico demasiado tiempo, porque por suerte tengo mucha actividad fuera de las redes sociales, claro, ¿no? Quizás si no la tuviera, pues le dedicaría más tiempo para tenerla, ¿no? Y bueno, y lo que me gusta es, y yo he trabajado en Colombia, he trabajado en Venezuela, he trabajado en Panamá, he trabajado por toda Europa. A mí lo que me agrada de las redes sociales es que tengo contacto con toda la gente que he conocido durante esos 30 años de ejercicio profesional por todo el mundo, y las redes sociales es una buena herramienta para estar en contacto de manera mucho más próxima, porque antes un viaje a Sudamérica eso era como irte al fin del mundo, y hoy llego allí y parece que los haya visto ayer o antes de ayer, porque las redes sociales me permiten un contacto y eso es muy positivo. Parte negativa también, que a veces te hace perder la visión de la realidad, y estar aquí tú y yo hablando de manera presencial es una cosa, o cuando hago una formación en una conferencia presencial es una cosa, y las formaciones online a mí no me gustan porque pierdo el contacto con el alumno, pierdo la capacidad de verle, de mirarle a los ojos, de ver si ha entendido o no ha entendido, si me sigue, si no sigue.
A mí me gusta más la parte presencial, pero entiendo que no se puede estar fuera de las redes sociales. Ahí estoy contigo, la formación, ¿no? Prefiero evidentemente presencial, pero hay que adaptarse un poco a la nueva era y lo que dices tú, lo entiendes, a lo mejor no lo compartes, pero lo comprendes. ¿Cuáles son tus próximas proyectos o metas que tienes en el fitness o personales? Bueno, a nivel personal, El doctorado, has voy dicho antes. al doctorado, este es mi trabajo, estoy empezando ya con la selección, voy a hacer una investigación concreta vinculada al cáncer en este caso. A nivel profesional, retomamos un famoso congreso que hacíamos en Benidorm, que llegamos a tener 16 convocatorias. Este año vamos a montar un congreso en La Nucía en octubre. Hemos hecho una selección de profesores, yo creo que... Va gente muy importante, puntera. podéis ir, chicos, porque Sí, yo voy a comprar la entrada ya, que se nos agotan. Sí, muy puntero. Además, yo creo que incluso es un formato de congreso muy diferente a lo que se hace habitualmente, que además le hemos llamado Well Engine, es decir, un buen envejecimiento, es un congreso orientado a eso, porque el anti-engine, eso es inviable, o sea, envejecemos sí o sí, pero sí podemos envejecer muy bien, eso sigue unas pautas, y es un congreso muy direccionado en 3 bloques a esta idea, ¿no? Un bloque, como os hablado antes, que está muy presente la parte mental, un bloque en el que está muy presente la parte física y un bloque que está muy presente la parte social, y en este caso la parte social a través de redes. O sea que es un bloque que yo creo que está muy bien enfocado. Y evidentemente, pues bueno, en el otro aspecto, trabajando a tope en el estudio, en José Vidal Ejercicio Estudio con mis compañeros y en la Escuela Sector Fitness y bueno, en la universidad. Invitas a la gente a que vaya evidentemente, al Congreso en La Nucía. Sí. Y bueno, a formarse evidentemente con Sector Fitness, porque ahí os mantenéis actualizados también constantemente. Sí, Si bueno, tú dices que somos una escuela de formación complementaria, pero trabajamos perfiles académicos constantemente y nuestra formación siempre está un poco actualizada a lo que la ciencia un poco nos va diciendo. No es de ahora, hemos sido siempre así, ¿no? me lo habías dicho antes, pero quiero recalcarlo, ¿qué te inspiraba a ti de mantenerte actualizado, de mantenerte ilusionado? ¿Qué te inspira a ti el crecimiento del ámbito del fitness? El inicio, en el ámbito del inicio para mí claramente, a mí me gustaba hacer deporte, me hacía sentir muy bien y yo he hecho prácticamente todos los deportes como todos los chavales con 20 años o hasta 20 años había hecho un poco de todo, había hecho rugby, había hecho fútbol, había boxeado, había competido en kickboxing, había hecho algo de baloncesto, había hecho algo de balonmano durante esos años, practiqué en diferentes grupos, me gustaba el deporte, me motivó el divertirme. Eso, muy y bien. luego la formación, cuando me impliqué a tope, cuando empecé a tener mis primeros clientes, me motivó absolutamente el ser útil realmente a los clientes, no hacer las cosas por hacerlas. Cada vez que he intentado hacer algo con un cliente, me he puesto muy seriamente el problema como si fuera mío y he tratado de profundizar al máximo en la problemática de mis alumnos o mis clientes para mejorarlos, ¿no? Me motivó mucho y me sigue motivando el ayudarles de verdad. ¿Qué 3 errores comunes, con esto vamos terminando, qué 3 errores comunes ves que tiene la gente a la hora de hacer actividad física o o el entrenamiento de fuerza? ¿Qué 3 errores comunes siempre sueles toparte cada vez que viene la gente a visitarte? ¿Y cómo pueden evitarlos? 3 errores cuando empiezan, pues sobre todo, por ejemplo, cuando empiezan, ¿qué 3 errores suelen tener? Bueno, pensar que es un recorrido de corto plazo. O sea, la gente piensa que esto es on-off y no es un on-off, esto es un on. Hay que mantener el botón apretado durante un largo tiempo porque los resultados se consiguen a medio y a largo plazo. Eso es una de las razones. ¿Qué consejo le daría? Que se centren en lo que tienen que hacer, no en los resultados. Esto es una equivocación fruto del siglo XXI, ¿no? Que queremos la inmediatez en todo, ¿no? Tú tienes que hacer en este momento lo que te toca hacer y mañana lo que te toca hacer mañana y pasar lo que te toca hacer mañana y disfrutar ese proceso para conseguir ese resultado que te propones o quizás cambie durante el proceso, pero a medio y a largo plazo, ¿no? Ese es el error fundamental. El segundo error, pero yo puedo interferir poco con él, el elegir a malos consejeros o profesionales, pero eso es algo que no depende de nosotros. Yo
recomendaría a la gente que buscara a las personas realmente adecuadas, ¿no? Pero ves el impacto que tienen ciertos individuos o ciertas personas en las redes y uno se echa las manos a la cabeza. Sí. Porque muchas veces las cosas que hacen y dicen no tienen ni mucho sentido, ni tienen ni pies ni cabeza, y sin embargo tienen muchos seguidores. Y bueno, que se dejen influir por las personas realmente que realmente saben. Es complicado, diría. ¿Cómo pueden evitarlo? Sí. ¿Cómo pueden evitarlo? Ahí te digo que es más complicado, ¿no? Porque tú cuando vas al médico ¿Te toca el médico? presupones que el médico sabe, ¿no? Y evidentemente en esta profesión pasa lo mismo. No todos los médicos están al día, ni todos los médicos son buenos, pero bueno, intentar por lo menos contrastar opiniones. Esto que decimos, contrasta opiniones con otros médicos, pues ya contrasta con otros profesionales del entorno, ¿no? O de esa especialidad para que te den otra opinión, ¿no? Y no lo hacemos, ¿no? Porque elegimos muchas veces el profesional y, bueno, y conectamos por él por afinidades, que eso está muy bien, más que por conocimientos. Y yo creo que esto es una profesión que hay que conectar más que por afinidades, por conocimientos. Si van las dos cosas juntas, muchísimo mejor. Y tercera razón, pues el pensar que lo barato es bueno. Muchas veces, es que las has clavado todas. Las has clavado todas, ¿eh? Muchas veces lo barato sale caro, ¿no? Hay que buscar evidentemente no todos podemos acceder al mejor motor, pero por lo menos tener un motor que sabemos que no nos va a fallar. El precio es un indicativo muchas veces de compra. Sí, pero no de profesionales. No de profesionales. De compra. Efectivamente. ¿Veis? La gente se deja guiar mucho por el precio, ahí en ese caso, y dice, wow, ¿por qué raro? Este tan barato y este tan caro, pero ¿qué tiene? El precio y son entrenadores los dos. Hay que analizar realmente si lo vale el precio, ¿no? Como todas las cosas, ¿no? Evidentemente no puede tener ahora que está Shakira de moda, no puede valer lo mismo un Casio con Rolex y todo el mundo sabe diferenciar el porqué. Claro. Hay veces que habrá que llevar un Rolex y habrá veces que llevar un Casio, depende de la ocasión, y muchas veces también depende del poder adquisitivo. Pero ni el Rolex es el reloj definitivo, ni es el único reloj que existe en el mercado bueno. Es decir, hay relojes de una gama media-baja que están muy bien y que pueden durar toda la vida y no es el fin del mundo. Lo que pasa es que siempre será un Rolex un signo de lujo, ¿no? Claro. El entrenamiento personal es verdad que hace algunos años era un signo de estatus, pero yo creo que todo el mundo puede acceder a un entrenador personal y hay muchos buenos. En nuestra zona además tenemos muchos y buenos y que la gente puede confiar también en ellos, ¿no? Por la gente que no lo sepa, somos de Benidorm alrededores. Tiene en el centro de Benidorm, en pleno centro de Benidorm. ¿Cuánto tiempo lleva? Pues yo creo que en Benidorm llevamos ya, sin querer, 12 años en el centro de Benidorm como estudio. Ya es una trayectoria. Las dos últimas preguntitas, José, y no te quito más tiempo. Me gustaría que si tuvieras que dar un consejo, esto se lo preguntamos, estas dos preguntas se las hacemos a todo el mundo que viene al canal, si tuvieras que dar un consejo para esa persona que te está escuchando, no te voy a decir en qué área, pero quiero que des un consejo. A la gente se lo pongo tan difícil porque pienso que sí que podemos dar un consejo que no tenga que estar relacionado con lo que esa persona considere para ella importante, sino que creo que puede dar un consejo global, no tiene por qué ser, pues haz entrenamiento de fuerza 3 días por semana. No, un consejo que tú creas conveniente que a la gente le pueda ayudar, un consejo. Bueno, pues yo diría... O varios, los que tú veas. Desde el amor, desde el amor a la humanidad o desde como un principio humanista de verdad, que sean un poco egoístas. Te voy a explicar este concepto y bueno, pues no puedes hablar desde el humanismo cristiano y hablar del egoísmo, no. Que sean un poco egoísmos en que den importancia a que tienen que cuidarse, que tienen que mimarse, que tienen que quererse de verdad hacia adentro, porque eso es lo que se transmite hacia afuera y eso es como realmente podemos ayudar a las personas que tenemos en nuestro entorno. Así es como podemos ayudar a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros hijos, desde esa desde ese autocariño hacia nosotros mismos, ¿no? Porque cuando nos fijamos solamente en las redes o en la imagen o simplemente trasladamos imagen y fachadas, es decir, cuando no tenemos realmente autoestima hacia nosotros y cuando no nos cuidamos porque estamos construyendo una fachada y no un interior, pues lo que trasladamos a los demás es eso, ¿no? Y el mundo necesita personas que se quieran mucho para que mejore, desde esta perspectiva. El mundo necesita personas que sepan compartir amor de verdad y que no compartan solamente imagen. Qué bonito, me gusta muchísimo ese consejo.
solemos decir sobre todo a la gente porque yo te considero una persona importante, José, Bueno, no tanto. importante en este área, en esta área me parece, por lo menos en mi zona, creía conveniente que estuvieras por aquí, te agradezco. Y último, sería, siempre me gusta que la persona que viene nomine a una persona para que pueda venir. ¿Quién crees tú, ya sea tu compañero de trabajo, ya sea la de la esquina que es nutricionista, cualquier profesional de la salud o cualquier persona que tú creas que puede enviar un mensaje importante a todos los oyentes, nominarle para que venga aquí y hacerle una entrevista? ¿Tendrías alguna persona, seguro que varias, sí, pero bueno, que sea... Partimos de esta idea. Naturalmente conozco varias personas que estaría muy bien que entrevistaras. Yo creo que alguien que puede aportar mucho por el componente de calidad humana y por el componente de calidad en cuanto a conocimiento que se me ocurre así de manera rápida es una chica que trabaja conmigo, Vicenta Pallarés, que es fisioterapeuta, que es especialista además en paciente oncológico, ahora que se ha puesto tan de moda el ejercicio y el cáncer, que está haciendo una labor muy importante en Anémona, Marina Baixa, con las afectadas del cáncer de mama, y que tiene la motivación profesional porque le gusta lo que hace, pero tiene además la motivación intelectual de que sigue formándose y me consta que hace un esfuerzo diario por seguir estudiando, investigando, trabajando, no deja de formarse, y creo que puede darle... Que pueda. Vicenta. Vicenta. Pues nada, Vicenta, ya sabes, te has nominado aquí tu copy, José. Pero naturalmente hay muchísimas hay personas. Muchas personas. Si no, si, sé que tendrías una lista sí. Amplia, pero también hay que ser realistas. Tiene que ser algo aquí cerquita de lo que podamos. Sí. Aún no me puedo expandir tanto. Muchísimas gracias, José. Nos ponemos en contacto con Vicenta y nada, nos vemos la próxima. Si es que acaso tenemos alguna otra conversación privada. Un placer. Gracias, José.